que venga un paciente y causarle los efectos adversos, es como que te termine de poner la cruz. Sean bienvenidos todos a un nuevo video de House of Wheat. Mi nombre es Noé y en el día de hoy tenemos un gran invitado. Él es el doctor Brahim Sabbah, una persona con mucho conocimiento respecto a esta planta. Así que vamos a estar resolviendo muchas de las dudas que nos suelen llegar. Vamos a estar hablando de muchas inquietudes que tienen todos ustedes. Así que este video se viene muy bueno. Muchísimas gracias por estar viendo este video. Como siempre, suscríbete al canal, dale like al video y si tienes algún comentario o alguna pregunta, déjala acá abajo en la casilla de comentarios, así podemos estar haciendo más contenido en base a tus dudas. Brahim, muchísimas gracias por estar el día de hoy compartiendo con nosotros, compartiendo tu tiempo, tu conocimiento. Por favor, preséntate, comenta a la gente qué estás haciendo en cuanto a tus proyectos y cómo también nace este interés por dedicarte, especializarte más en esta planta. Muchas gracias, Noé, por la invitación y poder estar acá conversando contigo. Nosotros venimos viendo todo el tema del cannabis hace alrededor de 7 años, ¿no? Y nos encanta poder transmitir lo poco que conocemos de esta planta, ¿no? Y poder hacer que la sociedad se informe un poco más sobre los potenciales que tiene esta planta, ¿no? Nosotros empezamos a ver el tema del cannabis cuando estábamos estudiando medicina, yo con mi socio, el doctor Víctor. Estábamos estudiando medicina, estábamos en segundo año, y empezamos en una noche de estudiada, empezamos a conversar sobre el cannabis, sobre qué se conocía sobre esta planta. Nos gustó tanto que nos metimos más a full, ¿no? Y le pusimos el nombre del primer endocannabinoide conocido, que es la anandamida, ¿no? A toda nuestra empresa, a nuestro centro y a nuestro proyecto, ¿no? Vinimos desarrollándonos, hemos tenido la suerte de poder capacitarnos afuera, ya que en nuestro país todavía no hay mucho conocimiento sobre esta planta en todos los aspectos. Y hemos tenido la suerte, como te digo, de poder conocer más y ahora estamos con el trabajo de transmitir esta información para así buscar de que la sociedad se informe y deje tantos estigmas, ¿no?, que tiene sobre esta planta y sobre este tema en realidad, ¿no? Hemos tenido la suerte que a lo largo de nuestra capacitación, digámosle, hemos podido manejar pacientes, hemos podido conocer casos de pacientes que les ha ido muy bien. Ya hoy en día tenemos a más de 1000 pacientes tratados y casi el 80% de los pacientes van muy bien con el tratamiento, ¿no? Todo este tema de que tengamos un sistema endocannabinoide con receptores cannabinoides específicos para esta planta, ¿no? Nos llamó mucho la atención, ¿no? Nosotros como médicos dijimos, o sea, ¿cómo una planta tiene receptores endógenos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, por ejemplo, alimentarnos, tener una dieta balanceada con proteínas, ¿no? Entonces, lo que nos llamó la atención fue de que para que nosotros podamos absorber esas proteínas que son esenciales para nuestro desarrollo, tenemos que utilizar gasto de energía de nuestro cuerpo, que se tienen que degradar aminoácidos para luego poder absorberse, ¿no? En cambio, esta planta tiene unos receptores específicos para ella, o sea, si bien son para los endocannabinoides, que son los encargados de muchas funciones en nuestro cuerpo, le hacen exacto a estos fitocannabinoides y es debido a eso que nos motivó a seguir adelante y a seguir capacitándonos, ¿no? Absolutamente de acuerdo con que hay mucho que seguir explorando, hay muchos científicos alrededor del mundo que cada vez están con más interés en el estudio de esta planta, entonces hay un gran futuro desde el ámbito también, como tú mismo lo dices, del ámbito medicinal, sobre todo con lo que pasó en la ONU también recientemente, que ya lo vamos a estar comentando al final de este video, pero quiero partir ya con las preguntas que estoy seguro que la gente está esperando y que se hacen. Primero que todo, ¿cuáles son los riesgos reales del consumo de esta planta? Y entendámoslo también contextualizándolo a personas, usuarios que utilicen una vez a la semana, una vez al mes, pero también aquellos que usen de forma más prolongada, todos los días. No podemos generalizar, ¿cierto?, al hablar de los riesgos. Entonces me gustaría que pudiésemos explorar un poquito en esta pregunta.
¿Qué me puedes comentar? Definitivamente los riesgos van a depender, como tú mismo dices, la frecuencia del consumo, ¿no? Y obviamente también de la vía, ¿no? O sea, la vía es la que al final va a decidir cuáles van a ser los riesgos debido a las concentraciones que se pueden ingerir en las vías, ¿no? Recreacionalmente se consume por la vía pirolítica, ¿no? Que sabemos que no es muy saludable. Más que eso es por todo la temperatura que va a ingresar a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí ya vemos un efecto adverso. Si bien el cannabis propiamente dicho no te va a producir alguna injuria o te va a dar algún cáncer o algo parecido, sí la vía por la que lo ingieres puede dártelo, ¿no? Pero para un consumidor de cannabis que consume 7, 8 veces al día bajo esa vía, sí puede haber algún daño y puede haber algún prejuicio en su salud con el largo del tiempo, ¿no? ¿A qué se debe esto? A que la temperatura corporal es 37,5. Cuando tú tienes más de 37,5 ya estás con fiebre, ¿no? Entonces, a la hora de que uno lo consume bajo esa vía, está utilizando temperaturas mayores de 400 grados Celsius. Se irrita y se inflama con el uso crónico todo el epitelio respiratorio que posteriormente puede traer problemas respiratorios. Sin embargo, sí creo que como profesional de la salud estoy en la obligación de poder recomendar de que hay otras vías de consumo, por ejemplo está la vaporización, para muchos consumidores que les gusta consumirlo bajo esa forma, yo les recomiendo la vaporización en temperaturas bajas, ¿no? Pero luego tenemos la vía sublingual, la vía oral, son otras vías que hay veces a los usuarios, como te repito, no le gustan, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, si estás encantado con esa vía, mejor que lo consumas vaporizando, ¿no? Que lo sigas consumiendo de esa forma porque te puede traer estos prejuicios. No es que vaya a desarrollar un cáncer de pulmón, pero el cáncer de pulmón es una patología que te puede desarrollar, ¿no? También te puede desarrollar otras patologías que si bien, como te digo, no se ven como en comparación con el tabaco, porque un fumador de tabaco se fuma más de 20 cigarrillos al día. Claro. ¿No? Entonces, es imposible de que una persona fume más de 20 cigarros de marihuana todos los días. Puede ser que un día se fue a una reunión con sus amigos y se consumió sus 20 cigarrillos de marihuana, ¿me entiendes? Pero es bien difícil de que tenga ese ritmo todos los días. Por eso es de que el índice todavía, como tú dices, de cáncer de pulmón o de alguna enfermedad pulmonar, no se ve tan frecuente o tan alto. Claro. Entonces podemos ver que el primer riesgo se asocia más al método de consumo, que es la combustión. Ojalá fuese otro el método de consumo. Sin embargo, también aclaramos que se relaciona también con la frecuencia de consumo. Si una persona fuma mucho todos los días, podría tener como mayor probabilidad de sufrir alguna irritación o algún problema respiratorio versus una que utiliza una vez a la semana, una vez al mes. Y ahora yendo más a otro tipo de riesgos, tú me mencionabas con la abundancia de cannabinoides, ¿qué me estabas comentando ahí? Como ustedes saben, nosotros tenemos receptores por todo el cuerpo, ¿no? Principalmente en el cerebro, en el sistema nervioso central, están los CB1 y los CB2 que están periféricos, ¿no? Estos receptores, a la hora de ser estimulados o inhibidos por los fitocannabinoides, van a desarrollar ciertas acciones en ciertas partes del cerebro que su uso frecuente y su estimulación frecuente puede generar ciertas patologías también, ¿no? Lo que se entiende por esto es de que, por ejemplo, hay muchas personas que vienen a mi consulta y me dicen, doctor, yo vengo consumiendo cannabis y he empezado a desarrollar ataques de pánico, no solo cuando consumo cannabis, sino también cuando no lo consumo, estoy con ansiedad, se me acelera el corazón, siento que me va a dar un infarto. Hay muchas personas que han venido y me han dicho, doctor, yo siento que me va a dar un infarto cada vez que me agito. Pueden hacer que estas patologías se desarrollen y despertar estas patologías, ¿no? Se habla mucho del gen de la esquizofrenia, ¿no? Que se puede desarrollar con el uso del cannabis, de ciertos fitocannabinoides más que nada, y se da debido a que estimula de cierta forma al sistema nervioso central que te sensibiliza demasiado, entonces uno está más perceptivo a todo, ¿no? Uno está más perceptivo a su ritmo cardíaco, está más perceptivo a las cosas que pasan afuera, entonces de esa forma, si uno no
no puede llegar a manejarlo, a controlarlo, va a empezar a desarrollar estos brotes de psicosis, estos brotes de ansiedad, ¿no? O de paranoia, ¿no? No sé si es que tú tienes algún comentario, ¿no? Sí, quería detenerme en el tema de la esquizofrenia y también puntualizar respecto a las cantidades que se deben utilizar como, o cuándo es más frecuente que aparezcan este tipo de cosas. Supongo que cuando hay un consumo excesivo, prolongado a través del tiempo, cuando incluso se inicia a temprana edad, entiendo que son mayores los riesgos de el desencadenante de enfermedades como ansiedad, trastornos mentales como depresión, etcétera. Pero también me gustaría hacer la diferencia porque se utilizaba mucho el argumento de que el cannabis te puede dar esquizofrenia. Y era un argumento utilizado mucho por políticos y por gente que estaba bien en contra de este tema. Y tenemos que entender que también, y tú podrás también puntualizar más y ahondar más, en que también la esquizofrenia y otras enfermedades mentales es con el uso de drogas en general, alcohol, experiencias traumáticas, otro tipo de factores pueden desencadenar, porque no me gustaría que la comunidad se quede como con la visión de que cannabis igual esquizofrenia, porque ese era el argumento que utilizaban ellos. Sin embargo, ahora con la información que tenemos, es que puede ser un desencadenante en ciertos contextos, cuando las personas también tienen antecedentes familiares. ¿Qué podrías comentar y complementar? Como tú lo dices, ¿no? Como tú lo dices, o sea, no es la única sustancia que te puede causar esta patología. Definitivamente, la causa de esta patología, lo más probable es que sea debido a un consumo frecuente, a un consumo excesivo, ¿no? A un consumo que no está regulado, ¿no? Todos sabemos de que consumir algo en exceso, ya sea hasta agua, es dañino, ¿no? Entonces, lo mismo con el cannabis, o sea, no es que por consumir cannabis te va a dar esquizofrenia, para nada. No hay una ¿no? relación de causalidad, causa-efecto, no. A eso es de lo que voy, no hay una relación de causa-efecto, ¿no? O sea, tú puedes consumir cannabis toda tu vida, consumir cantidades excesivas toda tu vida y puedes no desarrollar nunca esquizofrenia, Claro. ¿me entiendes? Como el cannabis pueden haber otras drogas que también desarrollen estas patologías, hay otras drogas que también desarrollan la ansiedad. O sea, si tú a un fumador de nicotina, que es una droga legal en tu país, en el mío, ¿no? Le quitas la nicotina, también va a desarrollar crisis de ansiedad. Si tú se la quitas y no le das un tratamiento para retirarle esa adicción, puede desarrollar hasta ataques de pánico, va a empezar a sudar, va a estar de mal humor, ¿no? Entonces, en sí no es el cannabis, ¿me entiendes? Esos son los factores asociados al consumo que van a desarrollar o pueden desarrollar esta patología, más que nada, ¿no? Sí. Y lo otro que te mencionaba también, el consumo a temprana edad, pero lo que quería puntualizar es que no debemos generalizar ni hablar de causa-efecto, tampoco cuando hablamos de consecuencias que podría tener el consumo, que es la raíz de esta pregunta. ¿Qué otras consecuencias podrían haber, qué otros riesgos podrían haber asociados al consumo? Nuestro sistema nervioso central tiene varias partes, ¿no? Y cada parte se encarga de cada cosa. Entonces, en una parte del sistema nervioso central, que es el tálamo, es el encargado del centro regulador del hambre, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora de que uno consume cannabinoides, uno va a empezar a estimular a los receptores endocannabinoides, entonces esto va a estimular a que a ti te dé hambre, por eso es que a la gente le da hambre, ¿no? Pero si es que uno no los consume, no va a tener esa estimulación y va a tener pérdida de apetito. Me han llegado muchos pacientes, consumidores recreacionales, que me dicen, mire, doc, yo no fumo y no como, ¿me entiendes? Yo no fumo, por ejemplo, y no me provoca comer, no tengo hambre, puedo no comer todo el día hasta la hora donde yo consumo, ¿no? Y a la hora que yo consumo ya puedo comer. Entonces, ese también sería un riesgo, un efecto en el corto plazo, porque en el largo plazo eso no va a ser así. Después de 2 o 3 semanas en el cual la persona ya haya tenido una abstinencia, o de un mes, la persona va a equilibrar su sistema endocannabinoide y al no seguir consumiendo, su cuerpo se va a estabilizar y luego va a tener los niveles normales de hambre. Es como cualquier otra cosa, ¿no? El cuerpo es inteligente y el cuerpo sabe de que va a faltar estos fitocannabinoides que se estaban usando de manera exógena, ¿no? Porque eran de afuera, y ahora va a tener que producir más endocannabinoides para poder regular
todo este ciclo, ¿no? Que es el ciclo del hambre. También pasa con el ciclo del sueño, ¿no? Porque se dice de que estos endocannabinoides, a la hora que nos los pasa nuestra madre, a la hora de darnos de lactar, ¿no? Ellos son los encargados de regularnos el ciclo del hambre y el ciclo del sueño. Es por eso, Noé, que los bebés, cuando nacen, no duermen a las mismas horas que la madre, no comen a las mismas horas que comen las personas normales, ¿no? El bebé cuando nace come 6 veces al día, duerme 5 veces al día, se levanta a las 3 de la mañana, se duerme a las 7 de la mañana. Entonces, estos endocannabinoides entran al cuerpo para regularnos estos sistemas, ¿no? Y crearnos un hábito, ¿no? O sea, crearnos el hábito de comer, de dormir en la noche, de regular ese sistema, ¿me entiendes? Entonces, definitivamente son muy importantes en el desarrollo. Por eso hay muchos también, Noé, que me comentan, Doc, pero usted recomienda cannabis durante el embarazo. Y lamentablemente, Noé, yo te soy sincero, todavía no hay evidencia certera para que yo te lo recomiende. Te puede hacer bien como te puede hacer mal, ¿me entiendes? Y en un embarazo o en una etapa de gestación donde tus sistemas están en formación, ¿me entiendes? Yo no voy con la idea de aumentar esa formación o inhibir esa formación, ¿me entiendes? Yo dejo que eso se desarrolle normal, como tiene que ser, y luego, si es que ya después de la etapa de lactancia, la madre desea empezar a consumir cannabis medicinal, puede consumir cannabis medicinal, ¿me entiendes? Entonces, para ir cerrando el tema de los riesgos asociados al consumo, hablamos principalmente de riesgos en el mediano plazo, el desequilibrar este sistema interno que tenemos a través del consumo frecuente y abusivo. Entonces lo relacionamos también con que los riesgos se aumentan cuando el usuario utiliza todos los días grandes cantidades, cuando también lo hace a temprana edad, pero en el largo plazo, ¿qué podemos para cerrar? ¿Qué debería considerar una persona que está por utilizar hierba, que está por tomar esa decisión de, mira, voy a probar, voy a plantar o lo que sea, que debo considerar en el largo plazo? O sea, como te digo, todos estos efectos adversos van a ser dependientes de varios factores, ¿no? O sea, en el largo plazo, como te digo, puedes desarrollar una EPOC, ¿no? Que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica debido a la vía de consumo, ¿no? No sé, consumiste 3 cigarrillos de marihuana durante la semana, ¿no? Y de acá a 20 años desarrollaste esta enfermedad, que como te digo, puede desarrollarse. Los efectos de los cannabinoides van a ser distintos en todas las personas, ¿me entiendes? Entonces, hay personas que te pueden desarrollar esa crisis psicótica, esa crisis de ansiedad generalizada en un corto plazo, como hay personas que te lo pueden desarrollar en un largo plazo. Eso va a depender de cada persona, ¿me entiendes? O sea, eso yo no te puedo decir, mira, Noé, tú vas a desarrollar tu crisis de psicosis a los 3 meses a corto plazo. No, o sea, eso va a depender de tu frecuencia de consumo, de tu consumo, de tus receptores. Hay mucha gente que cuando consume también pierde un poco el equilibrio y se siente un poco mareado, ¿no? Y eso también se da porque hay unos receptores endocannabinoides en el cerebelo. El cerebelo, que es la parte de atrás del cerebro, es el que tiene también receptores cannabinoides. Entonces, si es que los estimulas o los inhibes, también vas a causar esa pérdida del equilibrio, ¿me entiendes? Entonces, todos los efectos adversos, para dejarlo claro, van a depender de la persona, de la vía, de la frecuencia, y no es que van a ver a muy corto plazo o a largo plazo, sino todo va a ser dependiendo de las personas y de los factores que hayan alrededor de esta persona, ¿no? Creo que el tema de las neuronas, ¿no? De que esa idea que se tenía que mata las neuronas, el consumir cannabis, definitivamente ya sabemos el día de hoy de que no es cierto. Ese precisamente era un riesgo a largo plazo que se nos decía, que se nos educaba y nos decía, si usan hierba, sus neuronas van a morir, van a ser personas menos inteligentes, van a terminar probablemente desperdiciando sus vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Era parte de la educación con la que crecimos, ¿cierto? Supongo que tú también. Así es, y esto va de generaciones en generaciones. O sea, si tú vas y le preguntas a tu abuelita, ¿qué piensas del cannabis? Ella te va a decir, no, eso mata neuronas, te deja tonto, ¿no? Definitivamente, porque así se han desarrollado ellos,
esa ha sido la cultura que ha habido entre ellos, esa investigación que se sacó de Estados Unidos de hace años atrás, que se vendió por todo el mundo, ¿no? Que tú lo has comentado en tus redes también. Todo el mundo, Estados Unidos te dice día A y todos los países van a decir A, ¿me entiendes? Entonces, lo mismo pasó con el cannabis, ¿no? Se estigmatizó tanto esta planta que lamentablemente hoy en día hay muchos que siguen con eso, ¿no? Con esa creencia de que los cannabinoides te matan las neuronas, y definitivamente no es así. Ya hoy en día hay investigaciones científicas, médicas, estudios que dicen de que ciertos fitocannabinoides son neuroprotectores, actúan como neuroprotectores. Hay ciertos cannabinoides también, son investigaciones más actualizadas, que todavía son preclínicas, ¿no? Están en fase preclínica, pero también hay ciertas investigaciones en ratas de que dicen de que los cannabinoides estimulan la neurogénesis, ¿no? Y esto ha abierto, olvídate el campo que ha abierto en la medicina, porque nosotros cuando estudiamos medicina creíamos de que, bueno, nos enseñaron de que el humano nacía con un número de neuronas y ya no se reproducían, que simplemente se iban degradando, ¿no? Pero entonces, ya vendría a ser crear más conexiones neuronales, más neuronas, o sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? Y hoy en día se ha visto que en distintas investigaciones, distintos ensayos, como te digo, preclínicos, lamentablemente con animales, se han desarrollado nuevas neuronas con el uso de ciertos fitocannabinoides, ¿no? Entonces, definitivamente es lo contrario a lo que antes se creía. Me vienen hoy día pacientes con epilepsia, que son enfermedades neurológicas, me vienen pacientes con depresión, me vienen pacientes con dolores neuropáticos, ¿no? Que se le maneja con cannabis, me vienen pacientes con Alzheimer, con Parkinson. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que a uno le da el cannabinoide y el paciente se siente muy bien. Entonces, ¿cómo eso podría estar matándole las neuronas? ¿Me entiendes? O sea, es totalmente otra cosa, ¿no? Y como te digo, nosotros estamos con Anandamida, con el equipo y el proyecto que tenemos acá, tratando de culturizar un poco, ¿no? Por decirlo así, a nuestra sociedad, ¿no? Para que ellos sepan lo que en realidad es esta planta y puedan aprovecharla, ¿no? O sea, pasamos del mito que decía que nos mataba neuronas a que incluso podría tener utilidad en enfermedades neurodegenerativas como hablamos, el Alzheimer y otras como el Parkinson, porque quizás o lo que se ha estudiado es que podría tener el efecto contrario, en vez de destruir, incluso ayudar a regenerar o proteger. Increíble cómo ha cambiado esa información que antes manejaban las generaciones pasadas a lo que hoy en día, gracias a la ciencia, se puede saber más. Hay un gran potencial en eso, seguramente esas enfermedades son terribles, el impacto social que también tiene en el círculo familiar es tremendo, entonces ojalá que se pueda seguir evolucionando ahí con más estudios, ¿cierto? O sea, definitivamente yo creo que la idea cambió bastante, ¿no? Ya que definitivamente se pensaba eso, pero ya gracias a Dios, como te digo, con las investigaciones ya se ha visto y los pacientes también se atreven a probar esta medicina, ¿no? Para poder darle ese efecto, ¿no? O sea, y hay muchos pacientes que, como te digo, Noel, le van muy bien, tanto así que ellos quieren seguir con el tratamiento, están súper entusiasmados. Doctor, que el Parkinson es una enfermedad, como tú sabes, neurodegenerativa, que empieza con movimientos de las manos, pero luego también empieza a molestar la marcha y no deja que uno se deambule, y el cannabis los ayuda con eso. Hoy en día también se sabe, ¿no?, de que nosotros de todas las neuronas que tenemos utilizamos menos del 15%, ¿no? Einstein se dice que utilizaba el 25%, ¿no? Entonces, lo que también se está viendo con el cannabis es de que si es que efectivamente hace que se creen nuevas neuronas, ¿no? O hace que esas neuronas que no estás utilizando se conecten con las que sí estás utilizando para así estimular a toda la red neuronal. Absolutamente, y me parece sumamente interesante. Y quería acá continuar con la siguiente pregunta. Riesgo-beneficio. Hablamos de una persona, imagínate, que padece una enfermedad
sumamente compleja, que afecta su vida, la vida de su círculo familiar. Anteriormente hablamos de los riesgos asociados al alto consumo, asociado a un consumo a temprana edad, a la vía de consumo. Ahora sí hablamos del riesgo-beneficio. Si es que alguien de la comunidad tuviese un tío, un padre, un abuelo con alguna enfermedad, ¿qué podría decirle, qué podría comunicarle en cuanto a los riesgos que hay y en cuanto a los beneficios que quizás podrían haber? ¿Cómo podríamos equilibrar un poco esa balanza? O sea, definitivamente en el tema del cannabis medicinal, si es tratado por un médico que conozca el tema, los riesgos son casi mínimos, ¿no? Depende, obviamente también depende del fitocannabinoide que vas a utilizar, ¿no? Se sabe que el CBD es mucho más seguro que el THC porque no produce esa alteración de la percepción, ¿no? Y ahí va algo que quería dejar en claro, ¿no? Hay muchas personas y muchos conocedores del tema que creen de que el THC es el compuesto psicoactivo de la planta, cuando no es así, ¿no? O sea, todos los fitocannabinoides son psicoactivos, porque todos actúan en nuestro sistema nervioso central. Si no fuese psicoactivo, por ejemplo, el CBD, yo no podría tratar a los pacientes con epilepsia. Claro. ¿Me entiendes? Yo necesito de su psicoactividad para ayudarme a tratar a los pacientes con epilepsia. ¿Me entiendes? Básicamente la alteración que se provoca, nuestra percepción en nuestro cerebro, finalmente lo que terminamos quizás disfrutando más las personas que lo utilizan con el ámbito recreativo, que es esta euforia, que pasa el tiempo de forma diferente, quizás la percepción del tiempo se altera, y eso lo vemos y lo catalogamos como riesgoso. Acá en Perú se puede utilizar, es legal el THC medicinal, hay una empresa que lo tiene en las farmacias, que lo tiene de 20 miligramos en 30 mililitros, y yo lo utilizo con pacientes que, por ejemplo, tienen dolor, pacientes que tienen pérdida del apetito, pacientes que están en terapia, en quimioterapia, ¿no? Y tienen náuseas y vómitos, o pacientes que tienen diagnósticos de neoplasia, ¿no? O sea, que tienen diagnósticos no tan alentadores, que digamos, y con ellos se utiliza el THC. Obviamente, la escala que nos dice las guías, las pocas guías que hay, se llama Step Up. O sea, cada vez al paciente le va subiendo la dosis y ves cómo va hasta no causarle ese malestar. ¿Me entiendes? Porque hay pacientes que no les gusta esa sensación. O sea, esa sensación que les gusta a los consumidores recreacionales, como tú dices, de que sientes que el tiempo pasa más lento, de que uno se siente como se quiera sentir, ¿no? Hay pacientes que no les gusta eso, ¿no? Que te dicen, no, me siento tonto, me siento muy lento, no puedo hacer mi día a día. Entonces, en eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque imagínate, a esta planta que está tan estigmatizada y tan criminalizada, que venga un paciente y causarle los efectos adversos, es como que te termine de poner la cruz, ¿me entiendes? O sea, es como que esto nunca más, ¿me entiendes? Sin embargo, como te digo, nosotros acá recetamos fitocannabinoides, o sea, miligramo por mililitro, ¿no? Y vamos con una escala Step Up, siempre también, algo muy importante, Noé, que te quiero comentar, dejando un día en el tratamiento, ¿no? Y ahorita te cuento por qué. Como nosotros tenemos estos receptores endocannabinoides en nuestro cuerpo, nosotros le estamos echando gasolina a un tanque, ¿no? Que en algún momento se va a llenar. El fitocannabinoide que utilices ya no te va a hacer efecto, ¿me entiendes? Entonces nosotros lo que hacemos acá en Perú es, damos 6 días de la semana y un día de descanso. Ese día de descanso suplementamos el manejo con algunos terpenoides naturales, como que por ejemplo te recomendamos que ese día tomes jugo de mango 2 veces al día, o te tomes tu limonada con cáscara de limón, ¿no? 2 veces al día. ¿Para qué? Para que esos terpenoides puedan alimentar a este sistema endocannabinoide, pero el receptor CB1, CB2 o de los receptores que estemos hablando se vaya vaciando de estos fitocannabinoides que son exógenos a nuestro cuerpo, para cuando le vuelvas a dar una mini dosis, le vuelva a hacer efecto. Porque eso también genera mucha tolerancia. O sea, al comienzo vas a tener un paciente que con 3 gotas y 2 miligramos o 10 miligramos al día le iba bien, y a los 3 meses le vas a tener que dar 40 miligramos. Entonces, nosotros acá no solo te recetamos cannabis, sino también pensamos mucho en el bolsillo de los pacientes. Es un poco lo que nosotros, bueno, bastante la verdad, a lo que nosotros hemos intentado transmitir a los usuarios también,
recreativos que siguen el contenido, hacer periodos de parones, detox, limpiarnos un poco de esto, parar ese consumo para que se restablezca nuestro sistema, porque los efectos mentales también pasa lo mismo, necesitas más cantidad para llegar a ese efecto que andas buscando, que andas deseando. Entonces hacer parones siempre es una buena recomendación. Y yendo a lo que estábamos hablando previamente de los riesgos, muy importante también es ir mirando, ir dándonos cuenta, tomando conciencia de cómo está afectando ese consumo en mí. Si es que yo estoy con estos periodos de ansiedad, de paranoia muy frecuente, quiere decir que algo está pasando en ese consumo. Incluso si es que quiero seguir con esa decisión de usar cannabis, quizás disminuir la psicoactividad de esa hierba que estoy utilizando, quizás cultivar variedades con más CBD, por ejemplo, pero eso básicamente, como ir dándonos cuenta bien de cómo va afectando ese consumo en nosotros mismos, es importante para prevenir. Es eso, más que nada, ¿no? Un consumo saludable, ¿no? Y también le recomendamos a los usuarios recreacionales que lo consuman con un tiempo de para o que empiecen a utilizar microdosis, ya que se crea esta tolerancia y esa resistencia a los fitocannabinoides y cada vez te va a hacer consumir más, ¿no? Sí. Eso va en el tema de que cuando uno empezó a consumir de forma recreacional, con una pitada ya sentía el efecto. Y hoy en día ya ese mismo usuario necesita consumirse más de 5 pitadas para poder sentir ese mismo efecto, ¿no? Entonces, ese es el tema, más que nada, ¿no? Ahora que estamos hablando de cantidad de consumo, también me gustaría relacionarlo o que pudiésemos hablar de la diferencia entre adicción y dependencia, que creo que hay una gran diferencia para explicar. La gente engloba y habla de adicción como que fuese para todo, pero hay una gran diferencia porque entiendo que la adicción altera tu cerebro de una forma que una persona que es dependiente no se ve alterada, que incluso con una adicción una persona cambia toda su estructura, que llega un momento en el cual su objetivo en su día es solamente conseguir esa sustancia para mantenerse viva. Eso se da, por ejemplo, cuando se catalogan a la adicción, por ejemplo, física de la nicotina, a la adicción física de la cocaína, que es un ejemplo muy bueno que siempre utilizo, que a un consumidor, ya sea recreativo de cannabis, si tú lo dejas sin comer un día y le pones un plato de comida y pones al costado a un consumidor de cocaína o de cualquier otra droga que te cause una adicción física, anda, cómprate tu comida o tu droga. Muchos de estos van a preferir, obviamente, comprarse su droga, ¿me entiendes? En cambio, el consumidor recreativo de cannabis va a preferir comer, ¿me entiendes? Porque en eso me refiero a los cambios que produce la adicción. La adicción es un cambio en el comportamiento generado por algunos cambios bioquímicos que se dan en el cerebro. Estos se dan debido a un abuso constante de esta sustancia. Esta sustancia se vuelve la prioridad de la persona, sin importar el daño o la causa que puede causarse a sí mismo o a los demás. Ahí va el ejemplo, ¿me entiendes? El paciente o la persona no le interesa comer, le interesa, como tú decías, consumir su droga. En cambio, la dependencia es cuando una sustancia afecta y te da estos síntomas de tolerancia o de abstinencia, ¿no? O sea, no hay que confundirlo, ¿me entiendes? O sea, en sí, la dependencia hace referencia a la dependencia física que se tiene con una sustancia, ¿me entiendes? Que esta afecta a los síntomas de tolerancia o abstinencia. No sé si me dejo comprender, Noé. Para dejarlo como más claro a la comunidad. Entonces hablamos que la adicción, por un lado, genera esos cambios bioquímicos en tu cerebro que hacen que tu comportamiento se traduzca en que vivas para consumir. El conseguir esa sustancia se pueda traducir en un daño físico o en un daño social, como puede ser la delincuencia. Por eso que hablamos también y se sabe que el consumo de sustancias altamente riesgosas, altamente adictivas, tiene un impacto social muy fuerte. ¿Por qué? Porque genera mayor violencia, genera crímenes, asaltos violentos, etcétera, porque la gente anda en busca de eso. Por otro lado, diferenciamos lo que es la dependencia,
que básicamente también se traduce con este síndrome de abstinencia que todos hemos escuchado, y que en el cannabis se traduce en pérdida de apetito, en dificultad para dormir, irritabilidad, pero que al cabo de 2, 3 semanas se van estos síntomas. Es muy diferente hablar de dependencia versus adicción. Por eso, cuando yo escucho, cuando leo que la gente habla como que fuese lo mismo y como que la adicción aplicara al cannabis, ahí creo que hay un error en cómo se está leyendo esos conceptos. Antes se catalogaba la adicción como adicción física, adicción psicológica, ¿no? Y lo catalogaban como una adicción psicológica, ¿no? Pero como la abstinencia al cannabis, así lo separaban antes, ¿no? Como una adicción física, la de la cocaína y la de la nicotina, y como una adicción psicológica, la del cannabis, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo ya se dio de que el cannabis no produce esta adicción, que el cannabis sí produce esta dependencia, ¿no? Y que el cannabis sí te puede desarrollar estos síntomas de abstinencia, que como te digo, te los he comentado, varios usuarios me los han comentado, son reales, ¿no? Acá tratamos de hablar las cosas con la sinceridad, ¿no? Sí, absolutamente. Son reales, son reales, son reales. Sin embargo, cuando lo comparamos, por ejemplo, con otras sustancias como el alcohol, el síndrome de abstinencia de una persona que es alcohólica es terrible. Incluso pueden dar alucinaciones, puede dar una epilepsia alcohólica y es sumamente grave. Entonces, lo que a mí no me gusta y que siempre intento aportar es como intentar definir las cosas en forma un poquito más precisa, porque en general hablamos del síndrome de abstinencia, pero pensamos que el mismo síndrome de abstinencia para una persona que utiliza alcohol versus una persona que utiliza cannabis, y sabemos que es mucho menos duro, por así decirlo, el síndrome de abstinencia de una persona que utiliza cannabis, ¿cierto? Así es, ¿no? Y eso se puede ver, y yo creo que ya hoy en día el mundo se está culturizando más sobre esta planta, ¿no? Y ellos se pueden dar cuenta de que lo que estaban creyendo, lo que pensaban, o sea, lamentablemente era lo que le habían enseñado las generaciones y generaciones atrás sobre esta planta, no es real, ¿no? Y definitivamente poco a poco vamos avanzando, creo, ¿no? Sí, absolutamente. Para cambiar de tema, quiero saber y que podamos explicar a la comunidad qué interacción puede haber entre el consumo de hierba y el consumo de fármacos. ¿Puede haber ahí una interacción? ¿Pueden funcionar menos los fármacos cuando se están consumiendo altas cantidades de CBD, THC? ¿Qué deberíamos considerar? Me han preguntado bien si los usuarios de cannabis, cuando van a ser sometidos a una intervención que requiera anestesia, ¿qué pasa ahí? ¿Se hacen menos sensibles? ¿Qué podemos hablar? Sí, me parece necesario comentarle, en el caso de una operación, comentarle al anestesiólogo, ¿no? Que es un consumidor recreacional de cannabis, es muy importante, ya que el anestesiólogo va a tener otros parámetros debido a dónde se metabolizan estos compuestos. Estos cannabinoides o fitocannabinoides, propiamente dichos, son metabolizados a través de dos enzimas, ¿no? El CYP450 y la UGT. Estas dos enzimas, que se encuentran obviamente en el hígado, son las que se encargan de metabolizar a los fitocannabinoides. Entonces, definitivamente, cuando se utilicen algunos fármacos que se metabolicen en estas mismas enzimas, van a haber ahí competencias por estos receptores. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, van a haber algunas interacciones, pero no hay en sí ningún efecto adverso realmente grave que pueda hacer de que no lo consumas. ¿Me entiendes? Consume el cannabis de día y el fármaco de noche. Finalmente, tus pensamientos respecto a lo que hemos visto en la ONU, la reclasificación del cannabis, ¿cómo crees tú que va a afectar esto al desarrollo de esta planta desde el punto de vista de los estudios? ¿Cómo lo ves? Es una buena noticia, estoy seguro, pero quería saber cómo tu opinión al respecto. Definitivamente que haya declarado eso nos estimula mucho a todos y a muchos profesionales de la salud en investigar más, en conocer más a la planta. Esta planta, si bien da muchas propiedades medicinales y se pueden tratar muchas enfermedades que se trataban muchos años atrás, ¿no? Porque hay mucha historia de remedios de cannabis de hasta años, creo que los primeros años de las civilizaciones, desde China, la India, ¿no? Entonces,
me parece que sí va a ser una gran puerta para que los investigadores, los profesionales de la salud se metan más de lleno en el tema del cannabis medicinal. Y también es algo que muchos gobiernos no lo ven, que esta planta puede dar mucho trabajo, puede dar o sea, da mucho a la población, ¿no? A la sociedad. Si bien lo medicinal es algo, también tenemos lo industrial, tenemos el trabajo que va a dar desde al agricultor, hasta el químico de laboratorio, hasta el laboratorista, hasta el médico, y obviamente el paciente, que va a tener mucho más accesibilidad a su medicina, a un precio mucho más económico, ¿no? El Estado, por todo ese proceso, te puede cobrar impuestos en cada proceso, y al final todos saldrían beneficiados, ¿me entiendes? Sino que es algo que todavía falta que vaya caminando poco a poco, ¿no? Acá en Perú se está avanzando poco a poco, y espero de que así se avance en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Yo estoy convencido que así va a ser, porque todas estas señales que hemos estado viendo estos últimos años de apertura, sobre todo también de la sociedad, brindan grandes expectativas y positivas expectativas para el desarrollo de esto, y como tú dices, va a tener un impacto en diferentes aristas de nuestra sociedad. Y lo de la ONU recientemente también es un gran apoyo para todas esas personas que tú también mencionas, que están desarrollando investigación, que quieren conocer más, y toda esa información va a permitir que se lleven terapias más precisas y que la gente sepa también más información de lo que está haciendo. Te agradezco tu tiempo, muchísimas gracias por haber querido compartir el día de hoy con la comunidad. Espero que hayamos podido responder alguna de sus dudas. Sin duda, valga la redundancia, hay mucho más que hablar, pero no faltarán oportunidades, así que muchísimas gracias por haber visto este video, suscríbete al canal, dale like, y bueno, despídete ya. Te puedes Muchas despedir. gracias a ti, Noé, por el tiempo, por la invitación. Yo estoy más que encantado de poder transmitir lo poco que conozco de la planta, mi experiencia. Ya verán otras oportunidades para poder comentarle un poco a tu comunidad y a la mía cómo se desarrolla esto, qué son los compuestos que tiene la planta, qué son los compuestos que hay en el ser humano. No es algo muy entretenido. Y bueno, así como la ONU declaró el cannabis medicinal, nosotros ahora estamos conversando, ¿no? Así que hay muchas cosas que van a pasar, ¿no? Sí. Y bueno, echémosles con todo para, más que nada, para nuestra sociedad, ¿no? Para que nuestra sociedad pueda aprovechar esta medicina y esta planta de otra forma, ¿no? De una forma nunca antes vista, más que nada, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a toda la comunidad que compartió el día de hoy con nosotros. Ya nos estamos viendo en una próxima ocasión. Perfecto, cuídate, Noé. Chao, chao.